está con nosotros la doctora Romina García. Bienvenida, Romy, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Tema de hoy, y digo primero, antes del tema, digo 2234-985-985, 2234-985-985. ¿Por qué? Porque el tema es más que interesante. Decilo. Narcisismo y culpa. Bien. Dos caras de una misma moneda. Y recordemos que estos temas fueron elegidos por oyentes. Bien, sí, lo pusimos en las redes, lo puso la doctora en las redes y eligieron eso. Mucha gente quiso hablar, de narcisismo y de culpa. Dos caras de la misma moneda, bueno, a la incógnita. A la incógnita. Vamos a entender un poco de cómo son estas dos personalidades tan distintas, pero que terminan teniendo cosas en común, ¿no? Por un lado vamos a empezar hablando de narcisismo, ¿no? Que es una palabra que está muy de moda. De hecho, hablábamos, Lore, fuera de Sí. aire, que está la película Yo Narciso de Adrián Suar, ahora en los cines. Es un tema que está muy de moda y cuando yo digo narcisismo estoy segura que ustedes y a los oyentes alguien les viene a la mente, ¿no? Algún compañero de trabajo, la suegra, algún familiar, un amigo, un vecino. Un padre. Un padre, ¿no? ¿Qué tema el narcisismo? Un padre o una madre. Bueno, según el vínculo me parece que se agrava, todo es grave, pero según el vínculo, digo, ¿no? Por supuesto, los que son los vínculos de parejas o los vínculos de familias, en donde es difícil y uno convive con un narcisista, se torna sumamente complicado el vínculo y poder relacionarse con esa persona. Porque en realidad, ojo, hay que tener en cuenta que no toda actitud narcisista puede catalogar a una persona de tener un trastorno de personalidad narcisista. Tampoco hay que diferenciar, es importante diferenciar lo que es el egocentrismo o una persona egoísta de un narcisista, ¿no? Por eso es importante ahora poder explicar un poco de qué va lo que es el trastorno de personalidad narcisista. Y para eso es importante no tanto definir en sí la palabra narcisista, sino entender cuándo una personalidad narcisista es un problema, tanto para la persona como para las personas que se vinculan con el narcisista, ¿sí? Y para esto vamos a ir un poco a lo que es la mitología griega. Todos sabemos la historia de Narciso, creo que es una historia muy conocida, ¿sí? Que es un joven muy bello, era un joven muy bello que no correspondía al amor de nadie y que un día ve su reflejo en el agua y queda perdidamente enamorado de su imagen y queda consumido en ese amor imposible. Y es algo tan antiguo, pero a su vez muestra algo tan moderno, ¿no? Porque muchas veces nos enamoramos de la imagen que creamos y nos olvidamos de quién realmente somos, ¿no? Y va un poco en esto la charla de hoy. Y después en 1914 Freud escribe Introducción al narcisismo. ¿Y qué nos dice Freud? Habla de un narcisismo que forma parte de lo que es el desarrollo de los humanos. Los niños tienen algo de narcisismo en su desarrollo. Fíjense, un niño pequeño que es mamá tengo hambre, mamá tengo sueño, no quiero esto. El mundo y todo lo que es su energía psíquica gira en torno a ellos. Y después, a medida que crecen, empiezan a poner su energía psíquica en el resto del mundo y en el resto de las personas. Porque inicialmente es importante en la construcción del yo ese narcisismo, ¿no? Entonces que un nene aprenda a decir, a mí me gusta cómo hago esto, me parece lindo cómo me queda esto, empezar a construir su autoestima, ¿no? Su propio valor. Pero es importante que esos nenes en todo ese desarrollo tengan el apoyo de sus padres y la comunicación, que yo siempre digo tan importante, para desarrollar una autoestima que sea sano, un narcisismo sano, porque existe un narcisismo sano y un narcisismo patológico. Bien, ¿sí? Que nosotros como padres deberíamos alimentar en los primeros años ese narcisismo sano, digamos. Exactamente, porque ese narcisismo sano es el saber el valor que tenemos, el saber qué cosas nos gustan, el poder recibir un elogio de otra persona, pero no con grandiosidad y sintiendo que el valor del otro está por debajo del mío. Claro. ¿Sí? Que esa es la principal diferencia con el narcisista. Uno puede ver una persona y decir qué gran autoestima que tiene, pero ojo, esa autoestima que tiene la persona se basa en tener un complejo de inferioridad con respecto al valor de los demás.
se basa en sentirme grande porque hago valer menos a los demás. Entonces ahí está la diferencia entre lo que es el narcisismo sano y el narcisismo patológico. Cuando yo sé lo que valgo, sé cuáles son mis limitaciones y puedo recibir una crítica de otra persona sin sentir que todo mi mundo se desmorona, ¿sí? Bien. Y el narcisista patológico lo que hace es requiere de grandiosidad, es una persona que el mundo gira en torno a esa persona, necesita ser alabado todo el tiempo porque se siente grandioso, se siente superior por sobre los demás. Y lo que es importante, porque muchas personas dicen, un narcisista comprende lo que le hace al otro. Un narcisista puede comprender, pero lo que tiene es empatía cognitiva, o sea, puede entender que le está haciendo mal al otro, pero no tiene empatía emocional, o sea, no entiende el sufrimiento ajeno. Entonces es importante entender que detrás de toda esa grandiosidad que tiene un narcisista puede haber una autoestima totalmente frágil. Porque si nosotros pensamos desde dónde viene el narcisismo, cómo una persona puede convertirse en alguien narcisista y sentir, porque uno hasta llega a pensar, bueno, siente placer en hacer sentir menos a los demás. Todos, si nos ponemos a pensar, conocemos a alguien que puede ser narcisista, por ejemplo, en el ambiente de trabajo podemos hablar de narcisistas por ejemplo, cuando hay un grupo de trabajo y les va bien en un proyecto, el narcisista va a decir, bueno, yo hice casi todo. Pero cuando ese proyecto va mal, el narcisista va a decir, yo les avisé. Porque el éxito es propio, pero el fracaso es ajeno. No, son muy inestables en cuanto a la crítica, al fracaso, porque sienten que toda esa imagen que ellos se crearon está en riesgo de perderse y mostrar su verdadera vulnerabilidad, ¿no? Debajo de toda esa máscara social que se armaron. Por ejemplo, en un jefe de trabajo narcisista, el empleado es su mano derecha, sos el mejor, vos haces que el trabajo sea mejor, pero en el momento en el que el empleado pone en duda su palabra, pasa a ser el peor empleado, ya no sos lo mismo que antes, ¿sí? Y después, por ejemplo, los vínculos de familia, el narcisismo puede mostrarse con una victimización extrema, ¿sí? Más allá de mostrar la grandiosidad y estar hablando todo el tiempo de él y que sus necesidades son una prioridad, sino también mostrarle al otro, hacerlo sentir culpa desde lo que es la victimización, ¿sí? Con todo lo que yo hice por vos, después de que yo di todo, vos ahora respondés de esta manera, ¿sí? Es decir, que siempre va de la mano el narcisismo con la culpa. Por eso son dos caras de la misma moneda. Claro. Son dos heridas distintas que después vamos a ver que se complementan, ¿sí? Después, por ejemplo, el narcisismo dentro de una pareja es un vínculo sumamente tóxico, ¿sí? No está bueno hablar de una persona tóxica, decir que un narcisista es alguien tóxico, porque en realidad es rotular una persona que carga con sus propias heridas y con, digamos, con su propia historia, sino que la relación es tóxica para mí. Entonces, un vínculo con un narcisista es sumamente complejo. Los narcisistas son grandes seductores. O sea, cuando la relación comienza es lo que se llama love bombing, es como un bombardeo de amor. Ellos saben cómo seducir, tienen mucho contacto visual, tienen mucha escucha, saben cómo halagar a la otra persona, saben cómo comprársela, ¿no? Pero, como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro. Tal cual. Porque cuando después la relación progresa, ¿sí? Con un narcisista, lo que se ve es que cuando yo empiezo a disentir en algunas cosas, a tener algunas diferencias o empiezo a tener otras necesidades, ahí es donde el narcisista se empieza a sentir cuestionado y empieza el problema, porque siempre el narcisista cuando se siente cuestionado va a sentir que se está poniendo en duda su grandeza, entonces va a atacar. Y en ese momento es en donde aparece. Inicialmente eras vos sos lo que siempre busqué, encuentro en vos algo que nunca había querido encontrar, sos una persona perfecta, me encanta la charla que tenemos, cómo nos llevamos. La pone en un pedestal a la persona, pero después de un tiempo empieza a tambalear ese pedestal y la hace caer, estrepitosamente, o sea, la hace caer de ese pedestal. Entonces empieza a decir, vos no eras lo que yo creía, con todo lo que yo hice por vos, vos ahora mirá cómo actuás, vos sos la única que está equivocada. Porque, ojo, porque también lo que hace el narcisista es lo que se llama gaslighting, que es hacer creer al otro que la percepción de la realidad es incorrecta. Entonces va a decir, no, mis amigos opinan que vos sos la que estás equivocada. Entonces, cuando del otro lado encontramos una persona que es culposa, que siempre siente culpa y se carga los problemas, siempre va a decir, bueno, no, capaz que tiene razón.
Siempre eligen, ahora que decís esto, este tipo de personalidad va directo a elegir ese otro tipo de personalidad que se vulnera. Lo que pasa es como que si fuera cantamos bingo cuando se encuentran los dos. Claro. Porque en realidad si un narcisista se encuentra una persona que no es culposa, sino que es una persona que tiene una personalidad fuerte, en la primera que le plantea algo le va a decir, bueno, no, mirá, le va a poner los límites, que en realidad es una de las formas que después vamos a ver de responder ante un narcisista. Poner límites y decir, no, si vos me hablas así, yo me voy. ¿Entendés? Pero vos decías recién que te ponen un pedestal, que te halaga, que te claro, te enamorás de eso. Claro, ¿cómo haces vos para contradecir eso en el momento? Para decir, che, pero me está alegando demasiado, yo no soy así, digamos. ¿Por qué me halaga tanto? ¿Cómo Claro, esas ahí? son las red flags, que uno tiene que ir prestando atención de cosas, porque en realidad todo lo que es el inicio de una relación, uno tiene toda esa etapa de enamoramiento y ¿no? Está todo ese juego de seducción de uno y del otro, ¿no? Cuando uno todo es al extremo, ¿no? Es lo que llama la atención. Entonces, si el otro es grandioso al extremo, porque el narcisista lo que tiene es que es al extremo, es grandioso al extremo, es seductor al extremo, ¿sí? Y no hablamos solo de hombres, sino que también hay mujeres narcisistas, porque esto es una pregunta que me hacen mucho. ¿Hay mujeres narcisistas? Sí, hay mujeres narcisistas. Hay estudios hechos en donde sí hay una mayor, o sea, predominan los hombres narcisistas que las mujeres, pero hay mujeres narcisistas. Y muchas veces las mujeres narcisistas, la forma de hacerlo es con la victimización, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco en Culpa cómo funciona. Bien, bueno, muchas gracias Lorena por abordar el tema. Juli nos habla, está escuchando muy atenta. Bueno, Julia, gracias a vos por estar escuchando y gracias a la doctora que trajo este tema, ¿no? Majestuoso este tema. Buenas tardes, qué tema importante. Voy a ¿qué va a abordar la doctora? Me gusta mucho, gracias. Qué importante en este tiempo actual. Un saludo especial para todos. Gracias, Alicia. Bueno, está del otro lado la gente claramente escuchando atentos, ¿no? Nosotros estamos escuchando atentos. Para nosotros es estar descubriendo algo que muchas veces, de los cuales muchas veces fuimos víctimas, no sé, me parece que hay cuestiones que cada uno va como revisando en su memoria esas actitudes en otro y en uno mismo. Se puede en uno mismo, ¿no es cierto? Por supuesto, por supuesto. Y yo creo que es fundamental esto que vos decís, Lore, saber cuándo uno tiene una característica narcisista o tiene un rasgo narcisista, pero ojo, porque lo importante es descubrir el trastorno de personalidad narcisista, que no es porque uno actúe un día con grandiosidad o uno se fue un poco arriba y se la creyó un poco más, es un narcisista, ¿no? Sino que es un patrón repetitivo de requerir admiración, de grandiosidad, y lo más importante es no tener empatía con el otro. Claro. Porque lo que caracteriza al trastorno narcisista es una persona que para tener valor tiene que desmerecer al otro. Exacto. Eso es lo que caracteriza. Uno puede ser egocéntrico, sí, el mundo gira en torno tuyo, pero el egocéntrico no le disminuye el valor al otro, que eso es lo que hace el narcisista. Porque el narcisista es eso, no, vos sos el equivocado, vos me estás haciendo esto, siempre es contra él. Pero vamos a descubrir que detrás de toda esa grandiosidad hay una personalidad muy frágil, porque lo que necesita es armarse de todo eso, porque en el fondo hay una persona que probablemente en su infancia ha sufrido mucho. Y uno no puede decir que un narcisista, vos decime, Lore, si tenemos que ir una tanda o si No, siga. Ah, sigo, yo continúo. El origen del narcisista, uno no puede decir que hay un solo origen del narcisismo, es porque en la infancia sufrió esto, ¿no? Sino que es multifactorial, es genético, es la parte ambiental, la parte de las experiencias tempranas de la vida, es temperamental. Pero hay dos caminos fundamentales que son los más estudiados que han llevado al narcisismo. Y uno son dos tipos de infancia. Niños que han sido desvalorizados, o sea, un nene que cuando es chiquito y escucha, no, tu hermano es mejor, deja que lo hago yo porque vos no podés, siempre te equivocás en esto te sale mal. Entonces el nene que aprende, no estoy bien, no soy capaz, no puedo. Entonces es un niño que en la vida adulta desarrolla una personalidad para adaptarse y para ser querido, en donde tiene que ser admirado, tiene que ser exitoso, tiene que ser valorado, en donde para él lo más importante es el valor que le dan los otros. Entonces necesita de esa valoración y ese reconocimiento ajeno, porque es lo que para él es su valor, porque es lo que aprendió de chico, porque siempre le enseñaron que él no podía, no tenía el valor, no era capaz y el resto era mejor que él.
Y por otro lado, hay otro tipo de infancias que puede inducir al narcisismo, que son los nenes que están sobrevalorados. Ok. ¿No? Los Ni, padres ni que... mucho ni tampoco, Claro, ¿no? Exactamente. Siempre un equilibrio. Exactamente, porque se basa en no enseñarle a los nenes una autoestima que está fuera de los parámetros normales, en donde soy grandioso o soy el peor, sino que yo tengo valor, tengo autoestima, pero sé reconocer que el otro también puede ser bueno en cosas y tiene su valor y tiene sus emociones y son seres independientes con deseos, emociones, sentimientos y demás, ¿no? Porque en el nene que está sobrevalorado, los padres que le enseñan, vos sos el mejor, vos te destacás de los demás, son nenes que no manejan las frustraciones porque siempre los padres lo tienen entre copos de algodones en donde no tienen ningún tipo de frustración, son niños que no se le enseñan los límites, ¿no? Entonces, ojo como padres, cómo queremos criar a nuestros hijos y fundamental la comunicación, que siempre hablo, la comunicación con los hijos es fundamental, el explicar cómo uno tiene que ser, el respeto hacia los demás, ¿no? Que lo que a mí me pasa y a mí me duele también le puede pasar a los demás. Entonces, cómo nosotros, sin darnos cuenta y de manera inconsciente, influenciamos el desarrollo de la personalidad de nuestros hijos, ¿no? Totalmente. Claro, hoy hay como una corriente de criar a los niños en forma libre, ¿no? Yo quiero que sea libre, no quiero que tome sus decisiones, que no pase por lugares difíciles que pueden ser, bueno, te portaste mal, te tengo que retar, no, que sea una cuestión reflexiva. Y por ahí esa capacidad todavía no tienen niños que son de 4, 5, 6 años, ¿no? Hay que orientarlos, hay que llevarlos. Y ahí por ahí es el conflicto que pueden tener repercusiones para más adelante. Claro, exactamente. Y es importante eso que decís, Martín, el de un niño de 3, 4 años que todavía que está en desarrollo y desarrollando su personalidad. Y son esponjas porque están todo el tiempo escuchando cómo uno los habla, cómo uno los trata. Y quizás uno no se da cuenta que le dice, no, déjame, lo hago yo porque a vos te sale mal. Entonces parar un instante, porque puede pasar en la rutina diaria que la mamá está apurada y se lo dice. El tema es cuando eso se vuelve una forma de vincularnos. Entonces el nene aprende que siempre lo hace mal y se lo va a hacer otro porque él es malo haciendo eso. Eso es lo que interpreta un niño, ¿no? En donde él no puede, él no es capaz, él no tiene valor para los demás. Entonces me armo una personalidad en donde los demás me reconozcan por el valor que tengo, porque eso es lo que a mí me enseñaron que es importante. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente. Nosotros sí, ahora vamos a ir a una tanda, le recordamos a la gente 2234-985-985 y seguimos acá en la ciudad de Mar del Plata. No tengo las temperaturas de Tandil, de Pinamar, de Miramar, pero bueno, saludos también a toda la gente de alrededor de Mar del Plata que nos está escuchando, ciudades hermosas que más o menos rondan entre la misma temperatura, vientito más, vientito menos, más cerca de las sierras por ahí, algún gradito más, o algún gradito menos, pero más o menos siempre lo mismo, este vientito y aprovechando el sol hasta que diga basta y aparezcan los chaparrones. Sí, y también ya que estamos, invitamos a que nos sigan en nuestras redes, Punto de Equilibrio 98.5, que ahí estamos con la actualidad y también pueden anticipar quiénes van a venir y los temas que se van a tocar, entonces estamos atentos a esas novedades. ¿Qué le parece? Claro que sí, me parece fantástico. Hay más invitados para la próxima hora, por supuesto. De momento, luego de la tanda, continúa la doctora Romina García.
14 horas 35 minutos. Si te perdiste el primer bloque, te cuento que estamos con la doctora Romina García y con un tema súper interesante. Narcisismo y culpa, dos caras de la misma moneda. Así que si esto te resuena, si tenés algo para preguntarle a la doctora o simplemente querés hacernos saber que estás del otro lado escuchando, 2234-985-985. Bueno, continuamos hablando y vamos a hablar, si bien narcisismo es mucho más extenso, el tiempo apremia, así que vamos a pasar a hablar un poco de lo que es la culpa, ¿sí? Que la culpa está tan de moda y bueno, la culpa es una emoción que surge cuando nosotros creemos que transgredimos alguna norma o valor o que hemos hecho algún tipo de daño, ¿no? Uh-huh. Y en realidad me gustaría decir, María Rojas Estapé, que es una psiquiatra española, habla de la felicidad como la capacidad de plantarnos en el presente, habiendo superado los traumas del pasado y mirando con ilusión el futuro. ¿Por qué les digo esto? Porque hay emociones que nos anclan en el tiempo y la culpa es una emoción que nos ancla en el pasado, ¿sí? Nosotros volvemos una y otra vez a esa situación que pasó, pero sin poder repararla. ¿Por qué digo esto? Porque hay una culpa, así como hay un narcisismo sano y un narcisismo patológico, existe una culpa sana. ¿Cuál es la culpa sana? La que nos permite ir al pasado, darnos cuenta de que nos equivocamos en algo y repararlo. Por ejemplo, yo me peleé con una amiga, después se me va el enojo y digo, bueno, no, la verdad es que estuve mal. Recapacitamos. ¿No? Recapacitamos. Claro. Entonces la llamo por teléfono y le digo, che, vamos a tomarnos un café. Entonces ahí reparé. Uh-huh. Pero eso ahí terminó. El tema es cuando la culpa empieza a rumiar en nuestro cerebro, estamos todo el tiempo volviendo al pasado sin reparar y la culpa se vuelve un castigo, quedamos encarcelados en esos pensamientos de volver al pasado, porque son situaciones que quedaron en el pasado, pero nuestro cerebro las trae al presente continuamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Si uno se pone a pensar en la culpa, muchos dicen que nosotros cuando somos chicos es como si hubiera una grabadora que está grabando todas las formas como nos hablan, ¿no? Que esto es lo que hablaba Freud del super yo, que después cuando somos grandes esas voces siguen estando. Entonces empezamos a escuchar. Los nenes buenos no se quejan, ¿no? Frases que yo les voy diciendo que también aparecen en el narcisismo, pero desde otro lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces, si vos decís que no, mamá se pone mal, fíjate cómo te estás portando, me vas a enfermar con esto que estás haciendo, ¿no? Porque hay dos tipos de culpa, lo que es la culpa interna y la culpa externa. La culpa interna es cuando yo mismo me estoy juzgando, uh-huh. ¿no? Es esta vocecita que cuando soy adulto, esta misma voz de chico se empieza a traducir con una voz adulta y es, lo podría haber hecho mejor. Yo tendría que haber estudiado otra cosa. Yo tendría que pasar más tiempo en casa, uh-huh. ¿no? Y volvemos una y otra vez a eso sin poder repararlo. Y simplemente lo que hacemos es castigarnos. Y después, ojo, porque existe una culpa inoculada o culpa externa. ¿Cuál es? Es cuando el juez es alguien externo, pero me carcome tanto la cabeza que termino juzgándome yo misma. Por ejemplo, un chico adolescente vive con su madre que ya enviudó, les hago un escenario. Bien. Y están los dos solos, ¿no? Uh-huh. Llega el sábado a la tardecita noche y el chico se arregla para salir con sus amigos. Cuando va a la cocina, la mamá le dice, ay, ¿hoy salís? Pensé que íbamos a estar los dos juntos. Y el chico le dice, sí, mamá, todos los sábados me junto con los chicos. Ay, bueno, vos no te preocupes, yo me arreglo. ¿No? Eso es fatal. La culpa fue inoculada. Uh-huh. Porque ese chico puede decir, bueno, no, mamá, déjame, quedo con vos. O salir, pero yo les aseguro que en algún momento, mientras se está tomando una cerveza con los amigos, decir cómo estará mamá, ¿no? Tal cual. Entonces, fíjense cómo ahí también podemos unir la narcisista victimista, que se hace victimiza, eso, sí. Perdón, gracias, Lore, con inoculando la culpa, ¿no? Uh-huh. Porque, ¿qué pasa? Ese chico, la próxima vez que va a salir, cuando escucha que su mamá está sola en la cocina, va a decir, no, mejor me quedo con mamá. Uh-huh. Empieza a ser su propio juez. Ya no tiene la mamá juzgándolo externamente y inoculándole culpa, sino que ya fue inoculada, ya empieza a actuar uh-huh. de manera automática. Y peor si la pasó bien, digamos, si salió y la pasó bien, dije, yo la pasé bien y mamá no sé cómo mira, quedó. Mamá, que no le pase nada a la madre eso ese te día. iba a decir. Ay, y ni hablar, amor. ni hablar claro. los casos que después Sí. pasa un montón de veces, en donde el familiar dice, no, yo no fui a saludar a mamá y esa noche murió. Me pasa en el consultorio un montón, no pueden superar los duelos porque quedan atados a esa situación, uh-huh. ¿no? Entonces,
Lo que pasa con la culpa mucho es eso, porque aparte hay otra cosa que funciona, que es a nivel de lo que es grandioso en el sistema nervioso. Nosotros cuando nos peleamos con alguien, vieron que se sienten inseguros, o sea, siento taquicardia, siento un nudo en el estómago, me siento mal, me siento mal. Y cuando me junto a hablar con esa persona, como que, me calmé, porque ya está todo bien, ¿no? ¿Qué funciona ahí? Funciona el sistema nervioso, ¿no? Y activo el sistema de alerta. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de que el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario? Entonces, cuando yo tengo el riesgo de perder un vínculo que para mí es importante, activo el sistema de alerta. Entonces, entro en ese miedo en donde lo siento a nivel físico. Y cuando me junto con el otro, bajo esa sensación de miedo y vuelvo a tener la seguridad de que el vínculo está bien. Entonces, en las personas culposas sucede eso. Cuando la persona, por ejemplo, este chico que va a salir, la mamá le inocula la culpa, empieza con la taquicardia y se siente nervioso y se siente que algo está mal en él. Pero cuando vuelve a reencontrarse con la madre, esos sentimientos, esas sensaciones corporales baja el miedo y vuelvo a sentirme seguro. Entonces vuelve a buscar ese lugar seguro. Exactamente. Claro. Y entonces lo mismo pasa en las parejas que se pelean, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un narcisista y una persona culposa, cuando empieza a aprender que si yo hablo, voy a discutir, entonces activo mi sistema de alerta, mi sistema de miedo. Entonces, cuando yo me arreglo y vuelvo a recomponer ese vínculo, baja todo el miedo y me vuelvo a sentir seguro, después va a llegar un momento que voy a dejar de hablar y de decir lo que pienso, porque voy a buscar estar seguro. Porque el cerebro busca que sobrevivamos y no que seamos felices. Entonces, si yo hablo y eso activa mi sistema de alerta y activa mi miedo y no me siento seguro, voy a buscar la seguridad. Entonces llega un momento en que dejo de hablar. Estimo con esto que el narcisista siempre es manipulador, ¿no? Sí, uno de los rasgos del narcisismo es manipula al otro, ¿no? Porque sabe también dónde hacer el mal en el otro. Exacto. Por supuesto. Bueno, sabiendo eso, creo que hay manipulación de todo tipo. Esto de generar la culpa en el otro me parece también, y recuerdo algunos casos de gente que me lo comentaba, acerca de que, por ejemplo, en ese escenario que vos planteás, la mamá aparte simula un ataque cardíaco. No lo dice, pero simula un ataque de depresión. No lo dice, pero se torció la pierna y está adolorida, ¿no? Cada vez que Exacto. Tiene que salir o cada vez que se va a sentir sola. Es como una constante, ¿no? Esa descompostura cada vez que me siento que se me va de las manos, ¿no? Estimo también que es controlador desde ese lugar, ¿no? Exactamente, porque aparte el narcisista lo que busca es siempre mantener el control de la situación. Son personas muy observadoras, muy controladoras, porque aparte esto que es importante que no dije con respecto al narcisismo, el narcisismo tiende a que la persona que está con él se aísle, ¿no? Claro. Entonces, si yo soy culposa y estoy con un narcisista y me dice, mira, tal amiga tuya a mí no me gusta. Entonces, la próxima vez que me voy a juntar con esa amiga, lo voy a pensar, ya me sembró la culpa. Voy a decir no a, pongámosle Germán. Germán, pobre, yo estoy con ella. No, podemos poner otro nombre porque Germán... Bueno, no, qué sé yo, Germán, Pablo, cualquier... Germán es nuestro director, no le pongas claro. No, bueno, pongamos Pablo, no sé, cualquier otro, una persona, chiste, ¿no? Obviamente. Como que yo me junto con esa persona, me voy a sentir culpable de estar con ella cuando el narcisista ya me llenó la cabeza hablándome mal de esa persona. ¿Y qué hacen los narcisistas? Nos aíslan totalmente, porque primero es una amiga, después es la familia, no me gusta ir porque me miran mal. Y si yo soy culposa, siempre voy a sentir que yo soy la que estoy equivocada. Claro. Porque no se olviden que hacen el gaslighting, o sea, esto de hacerte creer que la realidad que vos percibís no es así. Yo siempre soy la equivocada. Y en este sentido, cuando la persona se queda sola, manipulada por el narcisista, se queda sin redes afectivas, sin contención, al momento que pasa algo. Está totalmente solo, que por ahí ese es el objetivo, ¿no? Exacto, estar solo, ser totalmente vulnerable y ser una persona que yo puedo manipular a gusto y antojo, claro. ¿no? Y aparte cuando esta persona que es culposa, lo que aprende es que cuando trata de
demostrar sus diferencias al narcisista, el narcisista lo que siente desde su lado es que empieza a tambalear toda esa estructura que se armó de grandiosidad y de tener, en realidad lo que más tambalea es su propio valor, porque lo que arma el narcisista es para mostrar que tiene valor, porque lo que ha aprendido es que su grandiosidad es el valor que él tiene, su éxito. Sí. Entonces, cuando el otro hace tambalear esa estructura, el narcisista va a contraatacar. Entonces, va a saltar con toda su artillería pesada. ¿Sí? Y puede responder desde la violencia verbal, desde la violencia física. Por eso es importante el poder reconocer un trastorno de personalidad narcisista y poder buscar ayuda profesional, ¿no? Bien, antes que digas por ahí algunos tips que nos den en general para buscar ayuda, ¿no? Que recién lo nombrabas. Más allá de eso, cómo desarmar estas cuestiones y cómo darnos cuenta para poder desarmar esta cuestión del narcisista y salir ileso o lo menos dañado posible. Te leo algunos llamaditos que tenemos por acá, algunos mensajitos. Gracias por el tema, gran programa. Buenas tardes, yo lo planteé una vez, tengo que desactivar que cada vez que viajo en modo placer, un oyente que nos escucha siempre, ya lo dijo, me siento mal por todos los que no pueden viajar, por la situación del país, como lo hace ella, ¿no? Y no puede disfrutar. Bueno, Alejandra nos dice, ¿cómo desactivar eso? Esa es una de las consultas. Gente que se quiere contactar con vos, después vamos a dar las redes sociales, porque el tema es muy amplio y les interesa mucho. Podría hablar del narcisismo vulnerable y de las secuelas que quedan en el cuerpo y la mente, y si se pueden trabajar en uno, ¿no? En cada uno. Hay muchos temas que no se hablan, nos dice el oyente, y bueno, te van dejando acá mensajito para vos, Doc, así gracias. Que bueno. Hay algo que me gustaría decir con respecto a la culpa, porque hablamos un poco de la relación, el vínculo madre-hijos, ¿no? Pero también hay una estructura vincular, ¿no? Que tiene mucho de esto que es la culpa, y es la relación de la madre y los padres con el hijo, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos frases como yo tendría que trabajar menos, estar más tiempo en mi casa, soy una mala madre, tendría que ir al acto del colegio y no puedo porque estoy trabajando, y no llegué a buscarlo y llegué más tarde y me siento culpable, ¿no? Tanto las madres como los padres. ¿Cuánto de culpa hay en esta relación de las madres y los padres con sus hijos, ¿no? Que también tiene mucho que ver con lo que nosotros hemos aprendido de chicos, ¿no? De nuestras madres que hemos visto, nuestras madres, nuestras abuelas, que dejaban todo por la crianza de sus hijos, ¿no? Y también está bueno enseñarles a nuestros hijos que los padres no son perfectos, sí ser padres disponibles emocionalmente, y sobre todo lo que siempre fomento es la comunicación con los hijos. Creo que el pilar fundamental de una crianza, obviamente las crianzas respetuosas para los hijos, y creo que en parte del respeto es la comunicación y el escuchar a los hijos, y también que los hijos aprendan que los padres pueden dedicar un tiempo para sí, ¿no? Porque también es un ejemplo que nosotros le vamos a dar a ellos, el autocuidado, ¿no? Mi mamá está para mí, pero también mi mamá se fue, no sé, un fin de semana con las amigas porque lo necesitaba y porque le hace bien, o mi papá se fue a jugar al fútbol con los amigos, y está bien, porque está bien enseñarles a los chicos que nosotros estamos para ellos, pero también estamos para nosotros mismos, ¿no? Y no desde una mirada egoísta, sino desde una mirada de fomentarles que el autocuidado y el reconocer las propias necesidades y hacer cosas para uno también está bien. Que yo soy madre, pero no voy a dejar, o sea, no me voy a desvivir y dejar de lado también mis necesidades. Obvio que las necesidades de un niño están, o sea, son prioritarias, ¿no? Pero fundamentalmente creo que lo que nosotros más podemos darle a nuestros hijos es amor, comunicación, escucha, valores, saber entender el amor hacia las otras personas, y que los demás tienen valor y que los demás tienen sentimientos. La empatía que es algo fundamental, ¿no? Encuentro mucho de lo que decís en la sociedad actual, en mandatos de la sociedad, ¿no? En esto de cómo ser una buena madre o una mala madre, en todas esas cuestiones que por ahí, desde un TikTok hoy te enseñan cómo criar a tus hijos, ¿no? En un reel de 1 minuto. Hay cuestiones que realmente uno cuando las mira dice, no puede ser que esté pasando esto. Sí, pasa en las redes sociales, y también hay históricamente un mandato social que dice, si vos te alejás de tus hijos para
no sé, hacer algo lindo por vos o cuidarte, realmente eso sos visto por la sociedad como una mala madre que dejó a su hijo por ir a hacer algo para ella, ¿no? Aparte, fíjate, Lore, que vos es esto de que hablamos de la culpa inoculada, ¿no? Porque vos cuando estás, ponele, ¿no? En un grupo de amigas y vos decís, Lore, no, tenés chiquitos y decís, no, este fin de semana me voy a ir con mis otras amigas. Ay, ¿los nenes que los dejás solo? Culpa inoculada, ¿viste? Claro. Como que ya empezás a... Me encanta el concepto de culpa inoculada. Sí, está bueno. Es que está bueno porque es así. Es como la araña que hace la telaraña y es la porque mosquita, es doctora. Ya sabe de la inyección, de la vacuna. Claro. Pero es así. Si ustedes lo ven, o sea, los ejemplos, es así. Prestar atención. Ahora Exacto. es prestar atención a esas conversaciones que tenemos también, ¿no? Decir, ¿me estás inoculando la culpa? Exacto. ¿Puede ser? Exacto. Y bueno, farmeando aura, o sea, no me inocules la culpa. ¿Cuánta No. gente sin culpa, sin inocular culpa, eso es farmear aura? Podemos decirlo, ¿no es Sí, cierto? ni hablar, ni hablar. Bueno, pero ahora es tomar conciencia. Yo siempre digo y le digo a mis pacientes en el consultorio, es tomar conciencia. Una vez que tomás conciencia, yo les puedo asegurar que un montón de oyentes y ustedes van a estar en una conversación y decir, me está inoculando Sí, culpa. claro, Se van a acordar de mí. claro. Claro. Te conocemos de chiquito, le decimos. Sí, sí, ahí pero al ahí creo toque. que está bueno también hacerlo saber, ¿no? Como para plantear el debate. Sí. ¿No? Decir, bueno, ahí hacer conversaciones más adultas, pero ¿por qué me decís esto? Digamos, si yo me puedo tomar un fin de semana porque tengo mis prioridades, vos también lo puedes hacer. No te niegues a hacerlo. Exactamente. Y un poco esto que la oyente, no me acuerdo el nombre, Lore, perdón, que dijo que ella a veces no puede disfrutar cuando viaja porque piensa en el resto de las personas. Ah, sí, eso me encantó porque a mí me pasa, después te cuento por qué. Sí, lo que pasa es que muchas veces tenemos esto que vos decís, Lore, de los mandatos y cosas que aprendimos cuando somos chicos. Uh-huh. Muchas veces nosotros vimos el sacrificio de nuestros padres para mantenernos y el poco disfrute de la vida, ¿no? Vivían trabajando todo el tiempo. Entonces empezamos a escuchar estas frases cuando somos chicos de no, hay que sacrificarse porque si no, no se logra nada en la vida, y aprendemos de que quizás el disfrutar uh-huh. es sinónimo de ser vago y es sinónimo de que entonces va a faltar y no podemos, está mal visto el descanso en las generaciones Totalmente. Anteriores. Sí. Entonces también esto, tener un poco de culpa y decir, ¿y de dónde viene la culpa? O sea, porque yo puedo entender que siento culpa porque quizás otros no están, que está perfecto lo que ella dice, la empatía de ponerme en el lugar del otro y decir, ay, pobre, hay otro que no lo puede hacer y yo lo hago. Y yo lo que le pido al oyente que lo mire desde otro lugar, desde la gratitud. Uh-huh. ¿No? Entender que hay gente que no lo puede hacer, que sí, por supuesto, o sea, uno le da cosas que no pueda, pero decir, bueno, qué bien, lo logré, mirá dónde estoy. Uh-huh. Gracias uh-huh. a la vida, a Dios o a quien crea, o si no cree en nadie, gracias vida por donde estoy y tener la posibilidad de disfrutar, y yo me lo merezco, porque Seguro. yo trabajo y porque yo merezco tener unas vacaciones, ¿sí? Y bueno, Elon Musk no creo que se haya sentido culpable por ir a hacer un viaje que quiere hacer a la luna y que va y viene. Yo creo que no, dice, pobre, los otros terrícolas no pueden, no creo. Sí, creo que él va atrás de sus sueños, ¿no? Y trata lo posible de cumplir sus metas, y si eso le da un impulso a otras cuestiones que tienen que ver con mejoras en la humanidad, bienvenido sea, pero él está atrás de su sueño. Exacto. Bueno, está bueno esto de disfrutarlo y sobre todo el agradecimiento. Creo que es una cuestión, el agradecimiento tiene que ser una cuestión diaria. Yo siempre me atrevo a aconsejar a los oyentes y a cuanta persona me quiera escuchar, poner en práctica el estoicismo. Yo soy muy del estoicismo, me gusta, voy con esa visión, y me he encargado de estudiarlo un poquito y quedé atrapada en el diario de Séneca, y la verdad es que lo practico. Y el diario de Séneca no es nada más ni nada menos que es a la noche, antes de ir a dormir, revisar qué hiciste bien, qué hiciste mal y cómo podés mejorarlo. Por supuesto, después agradecer todo lo que ha pasado en el día, pero es un diario que nos mejora como seres humanos, y creo que es una práctica linda que la puede incorporar cualquier persona. No hace falta leer mucho sobre estoicismo, no hace falta tener una religión en particular, simplemente
Y son cuestiones básicas, ¿no? Porque sí. dice, si no lo puedes resolver, no te hagas problemas por eso. Claro. ¿No? No lo Sí. puedes resolver. Resolver lo que podés, lo que Tal está cual. dentro de tu órbita de incumbencia. Y son cosas simples de la vida, ¿no? Porque uno muchas veces hace problemas por esto que decía recién la oyente. Me voy de viaje y no sé si los que se quedaron no van a poder disfrutar. ¿Lo puedes resolver? ¿Te puedes llevar al resto de la Argentina No. con vos? No. Bueno, ya no es tu problema. Bueno, yo ahí agarro también para la oyente otro concepto estoico que es si es bueno para la abeja, debe ser bueno para la colmena, ¿no? Sí. Así que nada que sea malo para la colmena te puede estar pasando. Hay una cuestión así, ¿no? Que tiene que ver con eso, de decir, bueno, es bueno para mí, no puede ser malo para los demás. Simplemente es bueno para mí, siempre y cuando uno pueda pensar que no le haga mal al otro, ¿no? Exacto. Así que, bueno, conceptos básicos. Exacto. Y qué importante esto que estaban hablando ustedes, y yo pensaba de que hay muchas herramientas también, que eso está bueno para en algún programa hacerlo, esto de calmar la voz interior, ¿no? La voz interior, esa vocecita, todos tenemos esa vocecita que nos habla todo el tiempo. Entonces, qué importante saber desde dónde viene y qué herramientas utilizar para calmar esa vocecita. Que eso los budistas son los que llaman monkey mind, o sea, llevan la meditación a eso, que es calmar esa voz interior. No apagarla, porque no la vamos a poder apagar nunca, pero poder domesticarla. Digamos. Bueno, ahí está. Utilizaste una palabra en inglés y acá nos dicen, gracias por la traducción de múltiples palabras que se utilizan en inglés en nuestro idioma, ¿no? Hay un montón, bueno, porque está recién dijiste... el love bombing, y aparte son ahora esas palabras están como de moda, el bombardeo de amor, el gaslighting no tiene una traducción porque sería como un gas de luz, una cosa así, pero claro. El gaslighting es eso de desmerecer la visión de otra persona, claro. ¿No? Siempre decir que el otro está equivocado. Un vendehumo, una cosa así. Un vendehumo, claro. exactamente. Ahí está, bueno, vamos farmeando aura en este programa. Hay tantas cosas, Dios mío. Pero qué interesante este tema que has traído, Romy. Si quieren podemos como resumir y los tips que daríamos para el reconocimiento del narcisista y qué podemos hacer ante 2 un minutos, narcisista. ¿sí? 2 minutos. Porque como vemos, esta relación entre el narcisismo y la culpa son como una bisagra que se complementan totalmente, una persona narcisista con una persona culposa. Es importante que la persona culposa, que es lo que veo mucho en el consultorio, que uno puede entender que el otro sufre, que tiene una herida, que actúa desde esa herida. O sea, el culposo puede entender que el otro es narcisista, pero no puede hacer el trabajo del narcisista, ¿no? O sea, uno tiene que hacer el trabajo interno. El culposo decir, bueno, yo qué voy a tolerar y qué no voy a tolerar. Cuando esto se torna algo que yo no puedo manejar, buscar ayuda profesional. Ojo con la pérdida del grupo de apoyo, buscar amigos, buscar la familia, no quedarse solo porque es lo que busca el narcisista, ¿no? Y empezar a poner límites, pero que esos límites se cumplan. Entonces, cuando a mí me hablas mal, bueno, yo me voy. Si vos me seguís hablando así, esta conversación se termina. Si vos me volvés a tratar de esa manera, yo me voy. Y me voy. O sea, no es decir y no hacer, porque el otro también es vivo y sabe que lo decís y después no lo haces. Y tampoco, como dice el refrán, las palabras se las lleva el viento. Porque muchas veces los narcisistas dicen, te prometo que voy a cambiar, esto no va a volver a pasar, y vuelve una y otra vez. Entonces, tener en cuenta de que si el otro dice que va a cambiar, que haga, que tenga conductas en donde demuestre que va a cambiar. ¿Sí? Siempre el buscar ayuda profesional. Y ojo con enfrentar a un narcisista, porque se puede librar la batalla de Troya, porque cuando el narcisista se siente expuesto va a contraatacar. Entonces nunca, yo no recomiendo decirle al otro sos un narcisista, ¿no? Primero, ¿en qué me baso para decir que es narcisista? Porque la idea no es que salgan diciendo vos sos narcisista, a un egocéntrico pobre catalogarlo de narcisista, ¿no? Entonces muchas veces buscar ayuda profesional para un diagnóstico y un tratamiento o una terapia. Entonces, yo no puedo hacer el trabajo del narcisista, no lo puedo arrastrar a una terapia, ¿no? Pero sí puedo trabajar en mí, en empezar a saber, yo realmente me equivoqué, ¿desde dónde estoy respondiendo? El amor y los vínculos que tengo, ¿son desde el miedo? ¿Sí? ¿Son desde la herida? ¿Son desde saber qué es lo que valgo? ¿O realmente yo me vinculo con el otro por amor y con respeto? Entonces, entender que yo me puedo vincular con el otro, aceptar que es distinto, aceptar que tiene distintas necesidades y emociones, pero hacerlo desde el respeto y el amor, ¿no? Y no olvidarnos que es lo más importante, quiénes somos,
y las cosas que nos hacen bien, ¿no? Conectarnos con nosotros siempre. Gracias. Brillante, doctora, gracias a vos. ¿Cómo te encuentra la gente? Doctora Romina García en Instagram, ahí la pueden ubicar, así que tienen mucha información y están también los fragmentos de los diálogos que tuvimos acá, así que lo pueden aprovechar. Un montón. Muchísimas gracias, que tengan linda tarde. Ya volvemos.